Siempre un honor compartir estos espacios que me parecen a mí son fundamentales porque yo creo que estamos atravesando tiempos muy complejos, donde la liviandad del ser, como dirían algunos autores del siglo pasado, la liviandad del ser, la falta de profundidad en el análisis y en la posverdad están ocasionando situaciones muy complejas, pero sobre todo a nivel existencial, digo yo, porque hoy tenemos que conversar sobre este librito que tengo aquí que se llama La condición humana de Hannah Arendt, que es una obra maestra, y que nos va a poner a reflexionar sobre precisamente la existencia en el siglo XXI. Yo creo que para iniciar, bueno, un par de detalles. Hoy, como ya estamos aquí en confianza en este grupo cultural, quiero exponer algunas ideas fuertes de la situación posmoderna con relación a la idea de la libertad y al individuo, que van a ser ideas que yo no sé si las habrán escuchado por ahí, pero yo las he estado reflexionando hace ya varios, si no hace al menos un par de años. No solamente desde un plano filosófico racional, sino también, si se quiere, metafísico. Porque uno de los grandes cambios con la modernidad y la posmodernidad, como veremos ahora, es el fin de la metafísica, ¿verdad? Nos dicen que ya lo metafísico se acabó, que el imperio de la razón domina por sobre lo demás. Y yo creo que hemos cometido un error, la modernidad ha cometido un error y hay que empezarlo a hablar, hay que empezarlo a analizar. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, aunque sí, evidentemente la razón es una guía y una luz muy importante, también la misma razón, sin ningún tipo de fundamento ontológico profundo del ser, para llamarlo de alguna manera, la misma razón nos llevó a cosas terribles como el Holocausto, como la Segunda Guerra Mundial, como las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. ¿Verdad? Eso es producto también de la razón y de una racionalidad incluso de carácter económica, ¿verdad? Porque es cómo producir muerte al menor precio y con mayor eficiencia. Es algo terrible, es algo espantoso. Y yo creo que tenemos que reflexionar mucho sobre eso. Y lo traigo a colación antes de compartir mi presentación, porque precisamente el título del libro es lo que queremos conversar, la condición humana. Y yo sí soy de la tesis, ¿verdad? Ahí podemos discutirlo un poco, pero yo sí soy de la tesis que la condición humana, en lo que se refiere al ser humano y su existencia, no ha cambiado desde los inicios. O sea, el ser humano en las épocas de la civilización egipcia, de la civilización persa, de la civilización griega, no importa cuál, ¿verdad? Sigue siendo ser humano. Y si a un ser humano de hace 5.000 o 6.000 años usted le da una patada, a ese ser humano le va a doler la patada, por supuesto, ¿verdad? Y si usted a un ser humano de hoy, el 2024, le da una patada, por supuesto ese humano también le va a doler la patada. Entonces hay cosas que a pesar de los cambios de época, de contextos, políticas, ideológicas e incluso de desarrollo tecnológico, filosófico, hay cosas que varían poco en esa naturaleza, para llamarlo de alguna manera, que es la condición humana. Entonces, dado este par de mensajes previos, quiero compartir pantalla con ustedes, igual como les digo siempre. Si tienen alguna duda en el transcurso de la presentación, por favor levanten la mano ahí o me pegan un grito y me dicen, Mauricio, vea, tengo una duda, con muchísimo gusto. Entonces siéntase totalmente en la comodidad y la tranquilidad de hacerlo. Vamos a compartir aquí pantalla. Dice, regálame un segundito nada más. Vamos a ver, ¿dónde está lo de compartir? Aquí está. Y ustedes me dicen ahí sí se ve. Vamos a ver. Ahí Ah, está cargando la presentación. Un segundito. Se ve el título de la presentación. sí, sí se ve, perfecto. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, ya saben, cualquier duda, consulta, anotación, crítica, con muchísimo gusto ustedes me interrumpen y vamos para adelante. Entonces, la condición humana en la posmodernidad. Echemos una perspectiva, porque yo sí creo que este tipo de pensadores, en este caso de Hannah Arendt,
no podemos dejarlos de lado. Cuando Brian me decía, bueno, ¿qué podemos plantear? Yo digo, bueno, es que en este tiempo que estamos viviendo por la coyuntura global, debemos de pensar otra vez en la condición humana. Y yo creo que mejor libro que este no hay. Entonces, bueno, este es un poquito el índice de nuestra presentación para el día de hoy, ¿verdad? Una Hannah Arendt, una filósofa extraordinaria para su época, totalmente, ¿verdad? A la altura de su tiempo. Vamos a ver muy brevemente algunos conceptos claves de su filosofía, porque ustedes saben que ella tuvo una obra muy vasta y profunda a nivel político, filosófico, antropológico. Incluso a ella le decían filósofa y ella decía que no, que ella no se veía como una filósofa, sino, ¿verdad? Como alguien que reflexionaba sobre precisamente la condición humana. Vamos a ver el tema de nuestro libro el día de hoy y posteriormente vamos a hacer un análisis de lo posmoderno, de lo cual yo soy muy crítico, porque no me gusta esta época de la posmodernidad, como decía Sigmund Bauman, donde todo es líquido y carece de solidez y de compromiso. Yo creo que eso es parte de los problemas de nuestra época. Entonces vamos a ir avanzando un poquito. Vamos a ver. Vean, quiero iniciar con esta frase de Hannah Arendt, precisamente en ese texto. Yo creo que aquí está la clave, amigos y amigas, del pensamiento y la importancia del pensamiento de Hannah Arendt relacionado a lo humano. Y es que vean lo que dice Hannah Arendt. Los animales solo se pueden comportar según sus instintos de supervivencia programados. En cambio, los seres humanos podemos actuar, ir más allá de nuestras egoístas necesidades biológicas. El deseo de venganza, por ejemplo, ¿verdad? Que nos habla aquí, es un acto previsible y automático. Eso que está entre paréntesis no es de Hannah Arendt, eso lo puse yo para que no se me olvidara lo que quería comentarles de la reflexión. Por eso no está en negrita, porque eso lo agregué yo. Entonces, la venganza es un acto previsible y automático. O sea, ¿qué quiere decir Hannah Arendt en esto? Que no nos diferencia ni nos hace más sabios o mejores. En ese caso, que otros animales, digamos. Un animal, acción-reacción. Usted patea a un perro, el perro se devuelve y lo muerde. ¿Verdad? Eso es un acto, digamos, que ya está programado, biológico. Entonces, Hannah Arendt reflexiona sobre qué es lo que hace diferente al ser humano del resto de los animales, qué lo hace especial. Diríamos desde la perspectiva metafísica, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dio Dios? ¿Cuál es el don que Dios nos dio? Que nos hizo seres diferentes, capaces de poder comprender la creación, comprender a Dios, ¿verdad? Y ser distintos, o sea, tener conciencia, reflexionar. Esto es fundamental. Entonces nos dice Hannah Arendt, sin embargo, el acto de perdonar, que parece ir en contra de las reacciones naturales, no se puede predecir. En este sentido, el perdón es más humano que la venganza. Vean qué interesante lo que está planteando Hannah Arendt. El perdón es más humano que la venganza porque es una acción verdadera y meditada. Entonces, ¿qué es lo clave del perdón para Hannah Arendt? Que es un acto de reflexión profunda, antropológica, espiritual incluso. Mira, para Hannah Arendt, el perdón se dirige a la persona que ha cometido una falta, no a la falta cometida. Esto es clave. Ya aquí estamos entrando en materia. Esto es un concepto clave del pensamiento de Hannah Arendt. ¿Verdad? El perdón se dirige a la persona que ha cometido una falta, no a la falta como tal. Entonces, cuando se perdona, no se perdona el crimen, sino a la persona. Y esto es un acto de amor, dice Hannah Arendt. Y eso es precisamente el don que nos dio Dios. Y desde una perspectiva ilustrada, racionalista y antimetafísica, dirían los modernos y los posmodernos, eso es la razón y la conciencia que tenemos que nos permite visualizar y entender entre el bien y el mal. Entonces vean cómo aquí ya empezamos con una reflexión profunda de lo que es el pensamiento de Hannah Arendt. Entonces, ¿por qué es ella una filósofa a la altura de su época? Y ella, esta fue su fecha en este plano existencial, de 1906 que nació y falleció en 1975. O sea, ella vivió la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y gran parte también de la Guerra Fría.
Es una mujer que vivió las grandes catástrofes del siglo XX, ¿verdad? Que vivió lo que produjo la razón sin fundamento, la razón basada nada más en el poder y en el instrumento, o sea, en el hacer, en el generar, en el producir poder, dominio, control. Esa es una razón que no tiene Dios. Esa es una razón que carece de un sentido de la vida, que solo utiliza a los demás y utiliza los medios como algo instrumental para obtener un fin. Ella vio todo eso que sucedió. Entonces, ¿quién fue Hannah Arendt? Bueno, ella fue una política y teórica alemana de familia judía, por supuesto, cuya obra se centra, perdón, en temas como el totalitarismo, ¿verdad? La autoridad, la política y la naturaleza del mal. Ya vamos a ver rápidamente algo de eso. Ella reflexionó como pensadora de su época, obviamente después de ver las atrocidades que ha hecho el ser humano, este, pues obvio que va a investigar, que va a reflexionar sobre por qué actuamos como actuamos. A pesar de que teníamos la Ilustración, de que teníamos en Francia, ¿verdad? La Revolución Francesa, los ideales de la libertad, la legalidad, la fraternidad. En Alemania, la revolución del pensamiento intelectual que representó Alemania en su momento y cómo degeneró y cómo produjo una realidad y un movimiento como el nazismo, ¿verdad? De un país culto, profundamente educado, en fin, estas paradojas y contradicciones ella las estudió muy a profundidad y por supuesto también por sus raíces, ¿no? Ese fue el contexto histórico. Pero aquí algo relevante también de su pensamiento, quiero que lo veamos, es la interdisciplinariedad. Y yo lo voy a llamar de una manera más sencilla, pensamiento sistémico, ¿verdad? Lo que hoy llamamos nosotros pensamiento sistémico, que es precisamente que no podemos seguir comprendiendo la realidad de una manera fragmentada, ¿verdad? Porque si entendemos la realidad de una manera fragmentada, no podemos entender diferentes fenómenos, pues simplemente los vemos sin ningún tipo de conexión con otros fenómenos, ¿verdad? Ya ella en su tiempo lo tenía claro. Entonces, esta característica del pensamiento Hannah Arendt es fundamental en ese sentido, ¿verdad? El pensamiento de carácter sistémico. ¿Qué quiere decir? Que ella integra filosofía, historia, política, sociología, en fin, economía, para tratar de entender un fenómeno político en una época concreta. ¿Eh? Esto es fundamental. Y ese pensamiento complejo, como llamaba después, años después, Edgar Morin, un pensador francés muy, muy bueno del siglo pasado, el pensamiento complejo permite comprender con más profundidad los fenómenos históricos y políticos que quizás solamente desde la historia, que quizás solamente desde la filosofía y la sociología no podemos comprender. Eso es un punto clave del pensamiento Hannah Arendt. Después, la innovación conceptual. Ahorita lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Aquel concepto famoso de la banalidad del mal, el tema de Adolf Eichmann y del juicio a Eichmann que se hace allá en Jerusalén, en Israel, sí. Y la relevancia contemporánea. Yo creo que aquí tenemos dos vertientes y lo vamos a ver al final de la exposición. Hay una vertiente de carácter liberal que toma a Hannah Arendt y hace una lectura liberal de Hannah Arendt, ¿verdad? Que yo considero está un tanto sesgada y que ella no necesariamente quizás planteaba la libertad en los términos en que el liberalismo así lo plantea y la utiliza a ella para, de una manera positiva, digamos, legitimar o justificar un poco el orden o el status quo. Pero sí hay una relevancia contemporánea porque podemos hacer otras lecturas de Hannah Arendt, ¿verdad? No hay, y eso es lo rico de la filosofía del pensamiento político, no hay una lectura única de un pensador cuyos textos sean de gran importancia como en el caso de Hannah Arendt. Entonces, aquí estamos ya viendo algunos temas sobre la condición humana y el libro de ella. Este libro es de 1958, ¿verdad? Y yo creo que esa es una pregunta que dejé ahí. ¿Es una obra vigente para el siglo XXI, a pesar de que se escribió hace tanto tiempo? Yo sinceramente pienso que sí. Y les voy a poner un ejemplo, que aquí vean esta imagen que puse de un ecosistema, ¿verdad? Con los animalitos, los peces y todo, y piensen lo que les dije de el pensamiento sistémico o lo interdisciplinario, o sea, cuando logramos concatenar
¿verdad? Logramos concatenar, o sea, logramos unir, acercar las diferentes corrientes del saber, del conocimiento, ¿verdad? Y amalgamamos eso, empezamos a ver no solo el árbol, amigas y amigos, sino que empezamos a ver el bosque. Y eso es fundamental en Hannah Arendt, porque este libro, ¿verdad? Este libro empieza ella con esto que está aquí, individuo. ¿Qué pasa más allá del individuo? Bueno, la familia. ¿Qué pasa más allá de la familia? La comunidad. ¿Qué pasa más allá de la comunidad? La sociedad. ¿Qué pasa más allá de la sociedad? Una nación, porque compartimos cosas comunes en un espacio geográfico concreto. ¿Y en qué se convierte eso? En un estado. Y ese conjunto de estados en una comunidad internacional. Y esa comunidad internacional forma la humanidad. Y la humanidad construye el mundo. Entonces, Hannah Arendt, ¿verdad? En esta, que es una de sus obras más importantes, reflexiona sobre la naturaleza de la actividad humana y el por qué nace, surge la política en todo esto, ¿verdad? Aquí ella introduce conceptos clave que exploran las distintas formas de la actividad humana y sus implicaciones en la vida pública y en la vida privada. Ella distingue lo que es la vida pública y la vida privada. ¿Por qué surge la vida pública? ¿Por qué hay acción en el ser humano? ¿Qué es eso que nos hace acercarnos, crear familia, crear una microcomunidad que es la familia, ¿verdad? Ese pequeño conjunto de individuos en lo micro que pasa a ser la familia, pero después hay otra familia en el mismo espacio y otra familia, y entonces nace ahí lo público, ¿verdad? Nace ahí la sociedad, y esa sociedad tenemos que organizarla de alguna manera, porque el jefe de familia de una determinada familia no puede ser el mismo jefe para otra familia que tiene otro núcleo, pero sí compartimos el mismo espacio. Entonces hay una necesidad natural de una condición humana que nos exige, ¿verdad? A ir entendiendo la concatenación de las acciones, de las realidades, de las vivencias en algo mucho más grande. Y entonces eso más grande, digamos, que es la comunidad, que es el Estado, que es el mundo, pasa a ser un ser vivo en sí mismo. Por eso puse aquí la imagencita de los ecosistemas, ¿verdad? Porque es una forma muy sencilla, muy metafórica de hacernos entender lo que plantea Hannah Arendt al inicio de su texto, ¿verdad? Que se pregunta por esto. Entonces, vean, sí, el agua, la roca, los peces, eso tiene un sentido también afuera del agua y dentro del agua. O sea, es un conjunto de relaciones simbióticas que muchas veces nos pueden parecer algo violentas, ¿verdad? Porque una culebra se come un ratón o un tigre se come un venado y nos puede parecer algo muy violento, pero eso está en el marco, ¿verdad? De un sentido mucho más amplio e integral. O sea, hay una condición de esto, un fundamento, una razón de ser. Entonces, aquí, dos de las preguntas más importantes que yo destaco en esta primera parte del libro es, ¿cuál es la condición del ser humano en este plano material? Y ahí es donde digo, si olvidamos y desechamos lo metafísico, ¿verdad? Que es lo moderno, estar contra la religión, estar contra los valores, estar en contra de la moral, ¿verdad? Que esa es la famosa libertad. Ahora lo vamos a cuestionar y voy a poner un ejemplo muy chocante y muy fuerte, pero que yo pienso que va un poco por ahí ese tema de la posmodernidad. Entonces, ¿cuál es esa condición del ser humano en este plano material? ¿Por qué nace la política y por qué es inherente a la actual condición humana? Entonces, si existió la política hace 5.000 años, por supuesto va a seguir existiendo hoy, porque como les dije, la condición humana en muchas cosas no cambia, ¿verdad? O sea, nosotros seguimos naciendo hoy de papá y mamá, aunque la ciencia quiera decirnos lo que sea, ¿verdad? Y quiera alterar la naturaleza de las cosas, hoy sí o sí seguimos ocupando papá y mamá para nacer, ¿verdad? Y eso es parte también de una condición humana que es existencial, que es lo que nos hace ser humanos. Amigos y amigas, eso es lo más importante y es lo que la posmodernidad liberal quiere destruir en ese sentido. Pero ya vamos a ir viendo más adelante. Seguimos. Conceptos clave del libro. Vean, Hannah Arendt distingue la vida activa de la vida contemplativa. Vita activa, vita contemplativa.
Ahí hay diferencia y también hace la diferencia entre lo público y lo privado. Hannah Arendt dice, distingue estas dos vidas. La vida activa se centra en las actividades que constituyen la vida pública y política, ¿verdad? Mientras que la vida contemplativa se refiere a la vida dedicada al pensamiento y a la reflexión, incluso a la espiritualidad, si se quiere, que son partes fundamentales. Por eso les digo, es que el ser humano, el hombre posmoderno, ahora se me impide decir el hombre posmoderno porque dicen que es discriminante. Entonces tengo que decir el hombre y la mujer posmoderna. El hombre posmoderno es un hombre inacabado, incompleto, el propio. Porque el ser humano y la condición humana exigen no solamente una parte material, sino también una parte afectiva, sentimental y espiritual. Hace 10.000 años, hace 300.000 años y hoy en el 2024 eso no cambia. Pero la posmodernidad y la modernidad ha construido un sujeto, ¿verdad? Para no llamarlo hombre o mujer porque me dicen que estoy siendo discriminante, ¿verdad? Ha construido un sujeto que es inacabado el propio, porque le ha negado la espiritualidad, porque dijo, bueno, con la modernidad y la ilustración ya nos dimos cuenta que la religión y Dios es un cuento y que eso no existe y que aquí que allá, acuérdense todo el materialismo científico que nace, etcétera, el pensamiento racional moderno es sumamente ateo, digamos, o antirreligioso. Pero ¿con qué se ha llenado ese vacío? Con bienes materiales, ¿eh? Con bienes materiales, con ideologías, pero al final es un sujeto, digamos, incompleto. Bueno, Hannah Arendt dice, vida activa, que es todo lo que llevamos a cabo públicamente en conjunto de las acciones, y vida contemplativa, que es esa parte más humana, más privada. En la vida activa, Hannah Arendt distingue tres tipos de acciones. Una es la labor, otra es el trabajo y la otra es la acción. La labor se refiere a las actividades necesarias para la supervivencia nuestra, ¿verdad? Hoy, como hace 20.000 o 30.000 años, necesitamos comer para vivir. Necesitamos ir a hacer nuestras necesidades porque también es parte de nuestra naturaleza biológica. Necesitamos bañarnos, necesitamos comer, necesitamos afecto, en fin. Estas necesidades estas necesidades biológicas, ¿verdad? Que necesitamos satisfacer naturalmente, a eso lo llama Hannah Arendt labor, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos? Comer, movernos, en fin, esa es parte inherente a esa condición humana. En segundo lugar está el trabajo, que es lo que ya implica la creación del mundo. Dice Hannah Arendt, ok, tenemos el núcleo, tenemos la familia, tenemos esto, tenemos que satisfacer esas necesidades biológicas, pero también tenemos que construir el mundo. ¿Verdad? Ahí está lo público también. Tenemos que construir el mundo y el trabajo es eso. Era la creación de los objetos, de las cosas. En eso se me parece un poco incluso a Marx, ¿verdad? Cuando habla el tema de la construcción del mundo y el trabajo, que el ser humano construye la realidad. No es que, como decía, y ahí es donde Marx invierte a Hegel, ¿verdad? Que Hegel decía que primero está la idea y después la realidad, más o menos, y Marx decía que primero está el trabajo, lo material y después la idea, la inversión que hace Marx de Hegel. Digamos, aquí el trabajo, en ese sentido, Hannah Arendt lo que plantea es eso, es el mundo material, lo que construimos, ¿verdad? El mundo, el concepto de mundo, no es lo mismo ni significa lo mismo que el concepto planeta. Tenemos que tener clara esa diferencia. El mundo es lo que construimos nosotros. Las carreteras, las autopistas, las ciudades, los edificios, las casas, la tecnología, eso es el mundo, eso es trabajo, lo que se puede producir, comprar, vender, intercambiar. Pero eso no es algo inherente, digamos, para satisfacer una necesidad muy, muy concreta del ser humano. Y eso es parte de nuestra labor de creadores, porque tenemos vida y construimos, hacemos, ¿verdad? Y en tercer punto está el tema de la acción, que para mí es el eje articulante de todo el pensamiento en el libro de la condición humana, ¿verdad? Porque ella dice que la acción, más allá de la labor y el trabajo, la acción es la actividad más elevada dentro de la vida activa, porque está vinculada a la pluralidad humana. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa lo que nos dice Hannah Arendt, que la acción está vinculada a la pluralidad humana y la representa por naturaleza? Es muy simple, ¿verdad? Una acción, dice Hannah Arendt en su libro,
no puede ser acción ni puede existir si no hay un otro, si no hay otra persona, otra comunidad, otra sociedad. O sea, usted no puede pensar una acción que sea una acción si no es en función de que existe otra persona, otro ser ahí. Y yo creo que esto es clave para cuestionar la condición actual, la condición posmoderna, que nos hace individuos absolutos, que nos hace creer que somos todopoderosos, que no necesitamos de la sociedad, que no necesitamos de la familia, que no necesitamos de la religión, que no necesitamos de la comunidad. Y al final hasta nos dicen que no nos necesitamos a nosotros mismos y por eso esos niveles de depresión, ¿verdad? Porque entonces todos andamos buscando un sentido de la vida y no lo encontramos. Entonces, vean lo clave aquí de este concepto de la acción. La acción, según lo define Hannah Arendt, no puede existir si no hay una otra persona. Usted hace algo, ¿para qué? Para impactar en algo o en alguien. O sea, usted hace y realiza una acción para construir realidad. Bueno, también para destruir, ¿verdad? Eso va en las dos vías. Pero tampoco, ¿verdad? Usted puede pensar en esa destrucción si no hay un otro. Me explico, o sea, inherentemente eso nos vincula a los demás. La acción es vinculante. Una acción vinculante quiere decir que una acción es una acción que afecta un entorno, afecta a una familia, afecta a una comunidad, afecta a un país, afecta al mundo. Y ahora incluso nuestras acciones afectan el planeta, porque somos los únicos seres que en nuestra propia especie, ¿verdad? La especie humana, hacemos tantas cosas que somos capaces de afectar otras formas de vida no humanas, sino todas, con nuestras acciones. Volvemos a lo mismo, nuestras acciones, ¿verdad? Son actos que se hacen y afectan a los demás, para bien o para mal. Entonces el concepto de acción en Hannah Arendt es vital. No sé si vamos bien por aquí, si tienen alguna duda, consulta, crítica, ataque, todo es bienvenido. Vamos bien, sí, excelente. Vamos echando para adelante entonces. Muy bien. Acción y pluralidad en Hannah Arendt. Bueno, ahí ya me adelanté un poquito a esta parte. ¿Verdad? La condición de la pluralidad es porque, por supuesto, al haber individuos y haber familias, hay diferencias, hay diferentes puntos de vista. Por supuesto, amigos y amigas, eso es lo que hace lo político por naturaleza. Lo que hace lo político por naturaleza es la distinción entre formas de vida distintas. O sea, lo político es cuando chocan de frente formas de vida distintas, o sea, verdades distintas. Se enfrentan. Al final y al cabo son verdades, pero se enfrentan. Eso es lo político. Entonces lo político pues nace y es inherente a la condición humana. Por eso les decía al principio, si hubo política hace 30.000 años, por supuesto que del 2024, aunque nos quieran poner payasos de presidentes, sigue habiendo política. Y aunque nos manipulen con las redes y nos digan por quién votar y todo eso y nos lavan el cerebro, pero eso sigue siendo política. ¿Por qué? Porque sigue habiendo pluralidad, o sea, puntos de vista distintos, familias distintas, personas distintas. Entonces eso es una parte natural de la condición humana. Ella estudia mucho a Aristóteles en este libro de la condición humana y la parte de la política de Aristóteles y cómo Aristóteles comprende la política, ¿verdad? Y ella va a estudiar las ciudades-estado, ¿verdad? Que es el primer concepto de la política que hay en Occidente, la ciudad-estado. El primer concepto político como tal de una unidad política. En Oriente no, por ejemplo, en Asia, en China, en el imperio chino milenario, el primer concepto no es la ciudad-estado individual, sino que es el tianxia. Ese es el primer concepto. Yo solo conozco dos conceptos fundacionales de la política en el mundo. Uno es el occidental griego, el Estado-nación, ¿verdad? La polis, y el otro es en Asia el Tianxia, que es todavía más antiguo que la polis. Y el Tianxia es mucho más plural. El Tianxia significa todo bajo el cielo, ¿verdad? No distingue en polis, en ciudades, estado, no, sino que es un concepto mucho más colectivo. Pero bueno, aquí no estamos hablando del Tianxia, sino que estamos hablando de la polis y de cómo Hannah Arendt, ¿verdad?, va tomando desde la antigüedad y desde los griegos esta visión de la política. Entonces, espacio público y privado. Bueno, el espacio público, desde este punto de vista del libro, es donde la acción y el discurso se despliegan.
¿verdad? Permitiendo la aparición de individuos y la creación de un mundo común. O sea, el espacio público es un espacio rico para crear a través del trabajo, ¿verdad? No, no estoy hablando de ir a trabajar 24 horas como un esclavo, sino que estoy hablando de ¿verdad? Del trabajo como construcción humana, como un don. ¿Verdad? El espacio de lo público en ese sentido es un espacio rico, dice Hannah Arendt, porque nos permite intercambiar y construir el mundo de una manera común, no solo individual. Entonces vean cómo hay una ética en el fondo de lo colectivo también, o sea, no es una ética, es una conciencia de lo colectivo, a partir de una raíz analítica que ella viene, ¿verdad? De una tradición de pensamiento que ella viene desarrollando desde, como digo, en este caso los griegos, ¿verdad? Con Aristóteles, bueno, algo menciona Platón también, pero le da más énfasis a Aristóteles y a lo político desde Aristóteles. Entonces, lo público es lo común, no, no debería ser, si ella estuviese viva, quizás nos diría, no debería de ser como lo vemos hoy, que más bien lo público es el espacio donde yo tengo que ver cómo me aíslo del otro y cómo más bien evito relacionarme con el otro, si me relaciono es a través del conflicto y de tocarle el pito y decirle, no estorbe, quite de ahí. Eso es parte de la crisis, precisamente en la que estamos. Entonces, lo público más bien como algo positivo, no como algo que tiene que alejarnos. Y lo privado, que por supuesto es el ámbito que también le da sentido a lo público, es lo contrapuesto, ¿verdad? Esto es un poco dialéctico. El mundo común es ese espacio compartido de acciones y discursos. Entonces, si hay acciones y discursos en lo público, ¿hay qué? Hay política. Y si hay política es porque hay pluralidad de ideas, de intereses, de saberes y por supuesto, una vez más, de acciones. Por eso el concepto de acción es clave. Vamos para adelante. La condición humana y el sentido de la vida, porque al final a eso es a lo que nos lleva el libro, ¿verdad? Reflexionar con agudeza. Entonces, ¿dónde está el sentido de la vida? ¿Qué sucede con todo esto? Aquí traje a colación dos filósofos del siglo pasado también. Uno es Martin Heidegger, al cual yo admiro y respeto mucho, porque creo que fue uno de los grandes filósofos del siglo pasado, de los pocos que sí eran filósofos y reflexionaban sobre la existencia de una manera integral, no solo desde un punto de vista racional. Y el otro es Albert Camus, o Albert Camus, también un famoso filósofo existencialista, tenía sus diferencias con Sartre, pero yo traje estos dos filósofos y estos comentarios en color que ustedes pueden ver ahí, porque yo creo que en eso ambos coinciden con Hannah Arendt. Y bueno, Hannah Arendt tuvo de paso muy buena relación con Martin Heidegger, ¿verdad? Y se intercambiaban cartas y eran buenos amigos y se respetaban mutuamente. Creo que eran dos intelectuales de los más brillantes que hubo. Para Martin Heidegger y para Albert Camus, por caminos distintos por los que fueron, llegaron al mismo punto. Aquí sí aplica eso de que, ¿verdad? Todos los caminos llevan a Roma, como dice el dicho. Yo creo que en este caso muy particular, ellos llevaron caminos un poco distintos a nivel filosófico, pero sí llegaron a converger en un mundo, en un mismo punto de vista, que es lo que comparte Hannah Arendt. O sea, lo que le da el sentido a la vida de lo humano, lo que le da el sentido a lo humano es su conciencia de que es un ser para la muerte. Y esto no hay que asustarse y no hay que verlo de manera negativa, no, no, al contrario. O sea, el hecho de que seamos seres que nacemos y morimos es lo que nos tiene que dar la gasolina para poder construir y generar acciones que construyan el mundo. Porque en esa construcción del mundo se construye sentido a la vida. Y yo creo que ahí es donde está la gran crisis de nuestra época, que nosotros construimos mundo, o sea, hacemos cosas, trabajo y trabajo, pero no le encontramos sentido a lo que hacemos. Entonces, por eso Albert Camus tenía una frase que decía, no hay castigo más terrible que un trabajo sin esperanza. Y yo creo que tiene toda la razón. Pucha, esa frase es poderosísima. O sea, no hay castigo más terrible que un trabajo sin esperanza, sin sentido. Y Heidegger considera en su obra magna El ser y tiempo, ¿verdad? Que lo que hace al ser humano y lo distingue de los demás también, es que es un ser para la muerte. Cuando nosotros tenemos conciencia de que también vamos a morir, ¿verdad? Es cuando entendemos nuestra naturaleza y nuestra condición. Por eso hoy
el totalitarismo tecnológico, digital en el que vivimos y liberal nos quiere hacer robots o nos quiere implantar chips en el cerebro o andan buscando pastillas para que nunca nos hagamos viejos y no muramos, porque quieren borrarnos esa naturaleza humana. Ya nos borraron a Dios, ya nos borraron la religión y ahora quieren borrar nuestra propia naturaleza. Es el nuevo totalitarismo de la época. ¿Verdad? A propósito de que Hannah Arendt desarrolló un texto sobre los totalitarismos, yo creo que hoy ella estaría estudiando ese nuevo totalitarismo que es el tecnoparadigma posindustrial que nos quiere conllevar a eso. Ya lo conversamos la vez pasada con Yuval Harari, ¿se acuerdan? Estuvimos hablando del Homo Deus, o sea, el hombre Dios, el hombre que superó a Dios, supuestamente. Bueno, es un poco eso. En el caso aquí de lo que plantea Hannah Arendt de natalidad y mortalidad, la natalidad simple y sencillamente significa eso, ¿verdad? Es algo único que tenemos nosotros como seres humanos, que es lo que nos permite empezar cosas nuevas, construir, ¿verdad? Ligado a la reflexión previa, a la conciencia de la acción como un acto creador de fuerza inagotable. Mientras tengamos vida, siempre va a haber fuerza de creación. Y eso es clave en Hannah Arendt y en su libro, ¿verdad? Mientras tengamos vida, siempre va a haber fuerza de creación. Y el caso de la mortalidad es lo que da el sentido a esas actividades humanas. Saber que yo voy a construir algo, que voy a dejar un legado, que voy a dejar una familia, que voy a dejar, ¿verdad? Ese es ese sentido. Y también un poco, si se quiere, romántico, nostálgico, ¿verdad? De que en nuestro momento, cuando nos toque partir de este mundo, ¿verdad? Supimos lo que fue la experiencia ¿qué? La experiencia humana, o sea, la condición humana. Entonces yo creo que eso es clave. Por eso quise traer a colación tanto el tema de la muerte en Camus, ¿verdad? Que dice que la muerte como un concepto trágico, pero no en lo negativo, ¿verdad? Sino porque es una fuerza muy poderosa que nos llama, es una fuerza que nos llama y que puede cambiar la existencia en cualquier momento, ¿verdad? En el momento que llega la muerte, ya todo varía, todo se transforma, todo cambia, todo deja de ser en este plano. Entonces, eso es lo único poderoso, digamos, pero a la vez nos pone a reflexionar y a pensar sobre la construcción de lo que podemos hacer. Muy bien. Ahora sí, ahora vamos a entrar, después de analizar rápidamente aquí los conceptos más importantes de Hannah Arendt en su libro, ahora estudiemos un poquito la condición humana en la posmodernidad. Entonces, ¿qué es la posmodernidad? Bueno, aquí hay un resumen, hiper mega resumen de la posmodernidad. Lo más importante de esa corriente cultural, intelectual y artística es que se caracteriza por el cuestionamiento de las narrativas y las verdades absolutas. Por eso lo subrayé ahí, que eso es lo más importante. Lo moderno, como decía Sigmund Bauman, en lo moderno hay estabilidad todavía. Usted podía tener un trabajo estable, podía ir a estudiar a la universidad y dedicarse a algo toda la vida, hacer su familia, tenía su casa propia. Hoy es todo lo contrario. Usted estudia y no tiene trabajo, no tiene certeza de que va a tener trabajo toda la vida. Usted cambia el trabajo cada 2 años. Ahora usted no quiere tener una casa propia, sino alquilar para andar de nómada digital ahí, andando por el mundo y trabajando en internet desde cualquier lado. O sea, es una lógica totalmente invertida y diferente, ¿verdad? Propia de lo que ha desarrollado el modelo económico, industrial y tecnológico en los últimos años. Entonces, eso por supuesto tiene que cuestionar lo sólido, lo estable. Entonces, claro, la posmodernidad es eso, después de lo moderno. Pero después de lo moderno, ¿qué hay? Esa es la gran pregunta. Bueno, entonces no hay narrativas y no hay verdades absolutas. Entonces, ¿qué hay? Hay nihilismo, hay fragmentación y pluralidad, hay desconfianza en los metarrelatos, ya las narrativas no funcionan, la política, la gente no cree en la política. Hay un relativismo cultural y moral que yo lo denomino nihilismo y decadencia. Vean, el nihilismo es la pérdida de valores, cuando los valores pierden su valor, dejan de representar una base para una sociedad, para construir un proyecto de comunidad que permite un sentido de cohesión e integridad. Todo eso, al cuestionarse las narrativas, todo eso se destruye, ¿verdad? Todo vínculo, todo sentido de cohesión se destruye.
Hay un énfasis en la subjetividad y la experiencia individual por sobre todas las cosas. Y por supuesto el impacto en la filosofía pues es muy grave, ¿verdad? Eso transforma la manera en que se abordan los conceptos como la verdad, desde la epistemología, la identidad y el poder. Entonces las corrientes más importantes de este pensamiento han sido las deconstrucciones, ¿verdad? No proponen, ellos nada más deconstruyen. Bueno, ¿por qué usted es hombre? Solo porque tiene pene, pero es que a usted le han dicho que eso es ser hombre, pero usted puede sentirse perro y está bien. Usted puede sentirse gato y hay que respetarlo. ¿Verdad? Es que no queremos proponer, lo que queremos es que usted se libere. ¿Se libere de qué? Se libere otra vez, vamos a lo de Hannah Arendt, ¿verdad? Comunidad, familia, mundo, todo eso son vínculos colectivos que crean identidad, que dan sentido a través de la acción, a través de lo que se comparte, todo lo que hemos hablado. Entonces aquí lo posmoderno es de construir eso, hay que liberarlo a usted de la comunidad. ¿Cómo es eso? Que hay que compartir esas tradiciones. Hay que liberarlo a usted de la religión. No, no, usted crean lo que quiera o crean usted mismo, no hay Dios. ¿Verdad? Hay que liberarlo de la familia, no, no, hey, ¿verdad? No tenga familia o peleese con su familia o haga lo que quiera, no comparta los valores, o sea, todo eso es el camino de la posmodernidad. Entonces, no hay un vínculo que haga que el individuo se quiera integrar a lo colectivo, como parte de un proceso de construcción ¿verdad? De lo común. Entonces, eso es parte de lo posmoderno en ese sentido. Y aquí traigo una frase del Byung-Chul Han, nosotros también habíamos hablado de él, ¿se acuerdan? En otra charla que tuvimos, este es el último libro de él, que ya, por supuesto, ya me lo leí, él lo acaba de publicar, y él precisamente habla sobre el fin de las narrativas y cómo las narrativas crean lazos y unen la condición humana. Entonces, aquí mi pregunta, después de leer a Byung-Chul Han y a Hannah Arendt, ¿verdad? Y hacer ahí un fresco leche, diría un amigo, de revolver a estos dos, ¿verdad? La pregunta es el fin de la condición humana. ¿Quién quiere llevarnos al fin de la condición humana? Entonces, vea lo que dice Byung-Chul Han, las narraciones crean lazos, o sea, vínculos, o sea, comunidad, o sea, familia, unidad. De ellas nace lo que nos conecta y vincula. Así nacen las comunidades. Vean el paralelismo con Hannah Arendt desde 1958. Este lo acaba de escribir este año, este libro, y vea lo que decía Hannah Arendt en 1958. Entonces no andan tan perdidos, no andamos tan perdidos aquí los que estamos analizando esto. Pero vean este tema, narración e información son opuestas. El espíritu de la narración se pierde entre las informaciones que se convierten a los individuos en consumidores solitarios y aislados con el único objetivo de incrementar su rendimiento y productividad. O sea, ser e información se excluyen. Qué interesante esto plantea bien Chulhan, ¿verdad? Narración e información son opuestas. Hoy vivimos en la sociedad de la información, nos dicen todos son datos, todo es pues verdad, hay mentiras para arriba y para abajo, pero no hay una narración real que nos permita sentirnos vinculados. O sea, los populismos, por ejemplo, son intentos tal vez vacíos, vacuos, de querer generar u ofrecer narrativas para integrar a la gente en torno a un proyecto común, pero no terminan de convencer a la gente. ¿Ya? No terminan de convencer a la gente. Entonces ven que está parte de esos síntomas de la actualidad. Vamos a continuar por aquí. Vamos a ver. Ok. Échenle un vistazo a esto. Esta es una de las partes más polémicas de aquí. Aquí vamos a ver qué van a pensar ustedes de lo que vamos a plantear aquí. Pero échenle un vistazo a eso. Puse un ejemplo. Estos son ejemplos de cultura clásica, renacentista y moderna. ¿Verdad? Si ustedes ven cada una de esas imágenes, representan efectivamente una época histórica, la época clásica. Aquí pueden ver la estatua de este hombre, no sé si es griego o es romano, pero es la época clásica. La época renacentista, ya la pueden ver usted a la famosísima que está a la par ahí, y la época moderna también, que era sólida y demás. Entonces vean las características, vean la solidez, la robustez, vean que detrás de cada una de esas imágenes tiene que haber pensamiento, tiene que haber reflexión, ¿verdad? Estamos hablando también de un tema antropológico del ser humano, a qué está arraigado, cuáles son sus raíces, su tradición, su historia como civilización, en el caso de Occidente, como civilización, ¿verdad? Ahora veamos lo siguiente en la época posmoderna.
Vean el cambio. ¿Verdad? Eso de arriba fue de eso que hicieron en los juegos ahora allá en Francia y esas cosas, ¿verdad? Pero vean el cambio profundo. No, no estoy inventándome nada, o sea, simplemente eso se considera también cultura hoy, en el mundo posmoderno, ¿verdad? Los transespecie, ¿verdad? Que yo nací ser humano, pero me considero un perro, me considero un gato. Y vea que eso es un titular de una noticia, no estoy inventando ni nada de eso, ¿verdad? Entonces, aquí ya es donde nosotros podemos, ¿verdad? Hacernos muchísimas preguntas, pero muchísimas preguntas. Nos quieren desvincular de ciertos grupos colectivos para acercarnos a otros. ¿Cuál es el fin de, podríamos llamarlo, ingeniería social de este tipo? ¿Cuál es el concepto de arte, de cultura que estamos en la época posmoderna aceptando? ¿Es esto el reflejo precisamente de la posmodernidad en cuanto a deconstruir y liberar al individuo, liberarlo de toda atadura, hacerlo que se sienta libre? ¿Es esta la libertad? Y vean todo lo que estamos analizando, digamos, a partir de ese libro, ¿verdad? O sea, esto ya nos pone a pensar. Algunos me dirán, bueno, es que eso es un punto de vista muy conservador. Otros me dirán que tal vez soy un fanático religioso. En fin, no. Más allá de eso, esto es un análisis más filosófico, ¿verdad? De que realmente que si estamos hablando de aquello de la condición humana a partir del libro de Hannah Arendt, bueno, aquí podemos ver acción, aquí podemos ver un montón de esas cosas aplicadas positivamente. Sí, estamos de acuerdo, pero, ¿verdad? Hace 5.000 años yo no estoy tan seguro que haya alguien que quisiera ser un perro en lugar de ser un ser humano, ¿verdad? Puede ser que sí, tal vez, pero digamos que no es, ¿verdad? Algo que yo pueda considerar como, no sé, como algo más evolucionado a lo que es el ser humano. Sea, no, yo me niego, digamos, aquí subjetivamente, a pensar que sentirse perro es una evolución de la humanidad, ¿verdad? Es que no me cabe en la cabeza, pero bueno, es un poco por ahí. Y vean esto es lo otro que también tengo bastante fuerte que compartirles el día de hoy, el concepto de la libertad en la posmodernidad. Vean, esa idea de que la libertad no está centralizada en el Estado, que el Estado implica lo colectivo y lo colectivo estorba, que no hay Dios, que hago yo lo que quiero hacer y yo me siento bien conmigo mismo y que yo soy el centro del universo. Y todas esas categorías de la posmodernidad enganchan muy bien con este tipo de corrientes filosóficas y de pensamientos más o menos contemporáneos. Yo no sé si ustedes alguna vez han escuchado hablar de Aleister Crowley. Aleister Crowley fue un mago ocultista oscuro, ¿verdad? Practicó la magia negra. Durante el siglo XX fue muy famoso en Europa y fue el referente de Occidente de muchos de los movimientos que se encargaron de pelear contra el Estado y contra todo, que buscaban nada más su libertad y que buscaban hacer su voluntad por encima de lo demás. Bueno, él fue, digamos, el padre del satanismo moderno junto con Anton LaVey, ¿verdad? Que también fue el fundador de la iglesia satánica. Y lo más importante de esto es que ellos fueron los padres espirituales de todas esas corrientes antirreligiosas de las juventudes de todas estas épocas del siglo pasado. Y sobre esa idea de libertad que ellos proponen es que se basa, yo encuentro, más bien, ¿verdad? No es que se basa, es que yo encuentro un paralelismo absoluto con la idea de libertad posmoderna que nos venden hoy. La libertad como un concepto subjetivo, no hay verdad más que mi verdad. Cuando ustedes se ponen a ver los principios del satanismo y los principios de ese liberalismo que nos venden hoy, ustedes se asustan porque van a ver que son prácticamente lo mismo. No hay una verdad absoluta, no hay un Dios, yo soy el centro del universo, yo hago lo que a mi voluntad le place, ¿verdad?
y yo estoy peleando siempre contra el Estado, porque mis libertades están por encima del Estado, de lo colectivo. No me interesa compartir valores comunes, digamos, en ese sentido. O sea, aquí, si uno estudia un poquito este tema, se va a asombrar. Por eso no es de extrañarse que en países como Estados Unidos, ya en algunos estados, ustedes ven que la iglesia satánica ya es oficial. O sea, ya es como una iglesia cualquiera. E incluso hay estatuas de Baphomet en Estados Unidos. Y que la iglesia satánica y toda esa gente está en favor de la agenda del aborto y de la agenda de la eutanasia y contra todo el tema de estos, los valores tradicionales, en fin. Entonces coinciden plenamente, ¿verdad? Precisamente con los principios de la posmodernidad, curiosamente. ¿Verdad? Yo me puse hace algún tiempo ya a estudiar un poco esto y me generó ese circuito mental. Pero ese concepto de la libertad que vende la posmodernidad, que tiene que ver con esto, ¿verdad? Anterior que les acabo de enseñar, ¿verdad? No me importa si hay tradiciones, si hay valores religiosos que tengo que respetar. No, no, yo voy a hacer la simulación de la Santa Cena porque ¿qué me importa? ¿Verdad? Pues yo soy libre, yo hago lo que me da la gana, no me importa la identidad del país, ni mi familia, ni mi comunidad. Yo soy yo hago lo que yo quiero. Bueno, ese es el principio de esta línea oscurantista del siglo pasado. Este Crowley estuvo en Inglaterra, era inglés, Anton LaVey fue en Estados Unidos, pero dejaron una herencia fuerte de un movimiento cultural, espiritualista y religioso que centra la libertad como concepto basado en la voluntad, no anclado a nada. Bueno, esa era la otra idea potente y complicada que traía aquí para ustedes. Pero la dimensión política de la posmodernidad, ¿cuál es? Y aquí voy a hacer un paralelismo, digamos, esta es Doña Berta, sí, aquí veo que levantó Sí. la mano. Mauricio, perdón si lo interrumpo, pero justamente con estas ideas de la posmodernidad y viéndolo lo que estamos viviendo políticamente en este momento en el mundo, disfrazadas de democracias, estamos viendo dictaduras. ¿Qué son ese tipo de dictaduras políticas? ¿Van contra la posmodernidad o es simplemente egoísmo de estos dictadores? Yo creo que es un blanco oscuro, ¿verdad? Yo creo que en Occidente, por ejemplo, que nos dicen que vivimos en democracias plenas, yo creo que lo que hay es una manipulación profunda y que los políticos no son los dictadores, son simplemente las marionetas del poder. Pero detrás de ese poder lo que hay, ¿verdad? Sin duda alguna, son factores de carácter económicos muy, muy, muy serios y muy profundos, arraigados en el tecnoparadigma, ¿verdad? Y, El paradigma y tecnológico. no en la inconformidad de la posmodernidad. Más bien ellos lo que buscan es, de alguna manera, profundizar esa posmodernidad. O, por ejemplo, cuando usted se pone a ver a un magnate como Elon Musk, que ya hace operaciones para ponerle chips en el cerebro a las personas, para mí eso es profundización de la posmodernidad, ¿verdad? Por ejemplo, precisamente. Y ellos son magnates y así como muchos otros financieros y demás, que son los que gobiernan los países, los que gobiernan a las grandes potencias, a menos occidentales en ese sentido, ¿verdad? Que tienen un interés muy claro en fortalecer todo lo que tiene que ver con la era digital, La ¿verdad? tecnología. La vigilancia, la tecnología, el hecho de que a usted en una mano le puedan insertar un chip y le dé más fuerza y usted sea algo así como un cyborg, que es lo que llaman ahora, ¿verdad? Este tipo de cosas, eso es profundizar la posmodernidad. Esa es la dictadura, o sea, la dictadura hoy para mí no se ve tanto reflejado si es democracia o no es democracia, ¿verdad? Como en el siglo pasado, sino en que es un totalitarismo global, Ujú. ¿verdad? Es una dictadura global que nos quiere hacer todos como George Orwell decía, ¿verdad? Que no cuestionemos
que digamos sí a todos los avances, porque todo avance científico y tecnológico tiene que Es verse mejor. como positivo necesariamente, y si usted le cuestiona, entonces usted se opone, usted es esto, usted lo otro, ¿verdad? Y entonces, frente a esos movimientos, que por ejemplo yo los veo en la Agenda 2030 y en todo esto, ¿verdad? Surgen o están surgiendo otro tipo de movimientos también fuertes en respuesta a eso, que son los que están generando grandes choques. Por ejemplo, en Estados Unidos, yo veo que ahora Donald Trump, ¿verdad? Representa de alguna u otra manera, con todas y sus contradicciones, cierta contención frente a estas políticas que quieren profundizar la deshumanización del ser humano. ¿Verdad? Por ejemplo, pero es muy complicado porque, como les digo, tiene sus contradicciones. Ahí, por ejemplo, está Elon Musk apoyando, pero de alguna u otra forma, ¿verdad? Él representa todavía un poco de ese arraigo religioso que ya no queda en Estados Unidos. Por ejemplo, las corrientes abortistas, feministas y todo esto que apoya incluso la iglesia satanista en Estados Unidos, eso es totalmente en contra de lo que Donald Trump está planteando. Entonces ahí vemos, por ejemplo, un choque, Choque. ¿verdad? Don Enrique acaba de levantar la mano, entonces podemos escuchar a don Enrique. Buenas noches. Sí, tiene que encender su micrófono. Ah, ok, ok. Bueno, entonces seguimos por ahí un poquito. Ya ahorita vamos a conversar, ya casi termino, para no aburrirlos, porque qué vergüenza. Entonces, la dimensión política de la posmodernidad, vean, aquí un punto de vista más crítico, fragmentación y concentración del poder. Por un lado nos dicen que somos más democráticos, al menos en Occidente, ¿verdad? Porque ese es el dilema. Pero por otro lado, lo que vemos es una concentración del poder realmente. O sea, el poder económico se está concentrando. Los estudios serios en el mundo lo que nos dicen es que el poder económico se está concentrando. Entonces, por un lado, nos dicen, claro, sean libres, sean rebeldes, todos los movimientos feministas y culturales y la cultura woke y todo esto que está ahora, los progresistas y demás, pero díganme una cosa, eso más bien no es que lo integró el sistema y lo hizo parte de sí. ¿Ustedes creen que si esos realmente fueran movimientos para transformar el sistema los promocionaría? Jamás. Pero es que prefieren, ¿verdad? Prefieren que la gente y los jóvenes se pierdan en esos movimientos y en esas luchas, que además ellos los hacen derechos y después hacen un mercado y lucran mucho a partir de eso, pero eso no transforma el sistema para nada. Entonces los manipulan, los hacen creer que están luchando por causas justas, ¿verdad? Pero en realidad, cuando usted les dice, vamos a dar una lucha por los derechos, por ejemplo, de las personas trabajadoras para que tengan un salario más digno, nadie se apunta. ¿Me entiende? Entonces, hay una fragmentación y muchos movimientos sociales y eso, pero son movimientos que ya el sistema absorbió. O sea, el sistema gana plata a partir de eso. ¿Ustedes creen que si fueran realmente movimientos disidentes, el Partido Demócrata de los Estados Unidos con Kamala Harris y ellos apoyarían, por ejemplo, el tema de los feminismos y el aborto y todo eso, si fueran realmente antisistema? Jamás. Es que ya está incorporado en el sistema. Entonces, ¿qué de rebelde, qué de subversivo tiene eso para el sistema? No, es que por eso tenemos que salir e irnos por encima de esa realidad, porque la lucha no está entre conservador o progresista. La lucha está en quién tiene el control económico de la era digital y cómo los tienen. Vean, hoy las redes sociales son una dictadura. El Facebook o el Google o el YouTube, ¿verdad? Porque ustedes saben que YouTube es de Google. Ellos tienen algoritmos de inteligencia artificial que detectan tus gustos y te dan solo lo que quieres ver. Además, Facebook e Instagram ya tienen hasta algoritmos de inteligencia artificial que le dicen a usted, bueno, ya no vamos a limitar la libertad de expresión. Entonces usted puede escribir lo que quiera, pero hay un algoritmo inteligente que después de que usted escribe eso y publica eso, ese algoritmo lo detecta, ¿verdad? Y evita que ese comentario suyo se reproduzca. Entonces le dimos libertad de expresión, pero por detrás tiene un algoritmo que limita eso que usted dijo para que otros no lo vean y que no se haga masivo.
O sea, es que esa es la dictadura, ¿verdad? Eso es lo que estamos enfrentando hoy. Entonces, claro, por otro lado nos dicen, está bien, hay que respetar la diversidad y la pluralidad, pero si piensan como, ¿verdad? Si usted piensa como ellos quieren que usted piense, porque si no, lo que hay es corrección política y lo que le dicen, no, es que eso no es políticamente correcto, eso no se dice. O sea, esa es la peor forma de totalitarismo, diría Hannah Arendt, ¿verdad? Porque entonces ahora es prohibido pensar así, ahora es prohibido cuestionar a Facebook, ahora es prohibido. Entonces, ¿en qué estamos cayendo? ¿Cuál democracia? ¿Verdad? ¿Cuál libertad? La que me están vendiendo, ¿verdad? Entonces, eso por ahí. Entonces, ¿cómo se vende la posmodernidad? Y aquí es como el sistema manipula el pensamiento de Hannah Arendt, digo yo, para decir que todo está bien y que estamos avanzando y progresando y evolucionando y que como parte de esa evolución es que dejemos de ser humanos y vivamos eternamente. No, es que no me interesa dejar de ser humano, porque eso es un mito, eso es falso. La condición humana, volvemos a lo mismo, es la condición humana hoy hace 5.000 años. Si nos quieren sacar de esa condición humana es porque hay otros planes, así de fácil. No es porque sea una evolución natural, ni no, eso es un cuento, eso es un cuento. Y así lo venden, ¿verdad? Nos dicen que el poder se distribuye y se fragmenta. No nos dicen que la economía se concentra y cada vez hay más monopolios en el mundo, como estos que les dije, Facebook y eso, que al final controlan hasta la publicidad y controlan lo que usted ve. Eso no nos lo dicen, nos dicen el poder se distribuye y se fragmenta. Vea, más democracia, más diversidad y derechos humanos. Vean qué habla. Después nos dicen que hay énfasis en la pluralidad, ¿verdad? Porque claro, ahora entonces somos LGBT y somos inclusivos y todos felices. Y nos dicen que sí, la desconfianza en los metarrelatos, porque es que fíjate que lo que dicen las iglesias o lo que dicen las tradiciones familiares atenta contra la diversidad. Entonces ahí está el choque cultural, ahí está la destrucción del Estado-nación. Véanlo ustedes. Ese es el objetivo, la destrucción del Estado-nación, porque lo que quieren son vasallos. ¿Para qué quieren usted un país soberano? Vea lo que hacen los países soberanos, vea lo que hace, vea lo que hace China, vea lo que hace Rusia, vea lo que hace la India. No, Dios guarde, un país soberano es un peligro para la libertad y para la democracia. ¿Verdad? Un país soberano no se puede tener. ¿Por qué? Porque hay un planeta finito en recursos y hay gente que ya no cree en los Estados-nación y que no les importa la patria y no les importa nada de eso, más bien hoy hablar de patria es sinónimo de ser de extrema derecha, ¿verdad? Pero es que nos estamos yendo a los extremos. O sea, creer en mi país, creer en lo que a mí me enseñó mi familia, en mi tradición, no es ser extremista, es tener raíces. Pero esa desconfianza en los metarrelatos nos lleva a eso, ¿verdad? Que no, no, la religión es un estorbo, el Estado es un estorbo, todo ya es un estorbo al individuo para la libertad. ¿Cuál libertad? De ponerme un chip en la cabeza y creerme que soy más inteligente porque puedo encender la computadora con un pensamiento. De ahí es que sinceramente yo preferiría irme a los años 40. Si pudiera vivir una máquina del tiempo, yo creo que sería más feliz yo viviendo en los años 40 o en los años 50, mejor, ya después de la guerra. No, no, en los 40 no, en los 50. ¿Ya? Que había más estabilidad y más vida normal, digo yo. Pucha, es que así nos están vendiendo la posmodernidad. O sea, todo lo que se opone a la libertad, según lo que ellos dicen que es libertad, todo se suprime. ¿Eso es o no un régimen totalitario? Yo creo que sí. Nada más que no se ve ni se siente porque está en nombre de la libertad y la transparencia, como dice Byung-Chul Han, ¿verdad? Es que el totalitarismo moderno y la dictadura de la transparencia no se ve ni se siente como una dictadura porque es la dictadura de lo que nos permiten, ¿verdad? No, 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 no se ve, es positiva, ¿verdad? Usted lo que hace es explotarle la libertad, explotarle esto. Vaya a trabajar con aretes, con piercing, no importa, use tatuajes, o sea, esa es su libertad. O sea, nos explotan de esa manera, nos controlan de esa manera, pero no deja de ser una táctica de poder, ¿verdad? Para controlar. Y bueno.
Ya para ir finalizando, algunas ideas sobre la condición humana. Bueno, yo pienso que la condición humana sigue siendo muy parecida, siguen habiendo estructuras de poder clásicas. Este, y sigue la idea del transhumanismo y la tecnología del liberar, ya y es el problema del Homo Deus que hablábamos. Y entonces lo que tenemos aquí es una crisis profunda del sentido de la vida, ¿verdad? Si yo me libero de que bueno, entonces yo digo, yo vengo del mono, ya no creo que me hizo Dios porque yo digo que Dios no existe, en fin, me liberé de eso. Ya no creo en la familia porque ya ahora de ahí, la gente se casa, dura un año y cada quien para su casa y ya no hay capacidad de compromiso, no hay nada porque ya y es que me amarré y ya no quiero estar amarrado, a mí me gusta más ser libre. Entonces vean cómo se va destruyendo todo vínculo porque en el fondo no hay un sentido de la vida, porque al final actuamos y hacemos y trabajamos pero sin un sentido. Entonces, claro, cuando nos sentimos presionados, así lo que queremos es liberarnos, soltarnos. Pero el sistema tampoco nos deja, ¿ya? Y tras de eso, los políticos y la clase política de estas cosas nunca leen, nunca entienden, porque la política perdió, ¿verdad? Dejó de ser el espacio para que gente que piense, que reflexione, llegue a esos espacios. Y yo lo digo con todo conocimiento de causa, porque he estado en política por muchos años y ahora pues trabajo en la Asamblea Legislativa, este, ¿verdad? Como un asesor y uno ve cosas de cosas y uno se cuestiona mucho, pero ¿quién llega ahí? ¿Verdad? ¿Quién llega y quién está tomando decisiones? Entonces, si hay un sentido, una crisis del sentido de la vida, todo lo demás está mal. Y a modo de conclusión, ya para regresar un poco aquí a la conversa, bueno, la condición humana, yo creo que Hannah Arendt sigue siendo innovadora conceptualmente, a pesar de que ese libro es de 1958. Yo creo que su crítica a la modernidad sigue estando vigente porque aplica para la posmodernidad. Y yo creo que hay que hacer una revalorización de la política como algo también positivo. Pero yo sinceramente con el hackeo de la democracia a partir de la tecnología, la era digital y esos grupos de poder que están ahí atrás, o el deep state que llaman algunos, es complicado, es muy complicado. ¿Qué nos deviene, qué nos espera? Tendrán que reventar nuevos paradigmas a partir de las contradicciones materiales y vigentes que estamos viendo ahorita en el mundo. ¿Verdad? Esto que estamos viviendo al menos en Occidente, ahorita les enseño el libro que acabo de comprar, creo que soy el único que lo ha traído a Costa Rica todavía, de un pensador francés, y es esa derrota de Occidente. ¿Verdad? Los paradigmas con los que ha pensado el mundo se agotaron y es necesario llevarnos un bombazo, digamos, como el que estamos atravesando como humanidad, no solamente como país, sino como humanidad, para ver si revienta lo nuevo por algún lado. Y bueno, ya me quedo por aquí, ya me quedo por aquí para abrir el espacio a las consultas. Esta es una reflexión ya mía, que dice que el totalitarismo es hijo de la modernidad, es lo que plantea Hannah Arendt. Es su fase superior, pues es el callejón sin salida que nos lleva a la razón ilustrada. No es que no sea útil, no sea, claro que sí, o sea, la razón es un instrumento necesario, importante, nadie la está negando, pero también hemos visto las caras no lindas de la razón, ¿verdad? O sea, sin ningún tipo de fundamento metafísico superior al materialismo, el ser humano está perdido. Incluso los mismos estoicos en la antigua Grecia, ¿verdad? Hablaban de el logos, ¿verdad? Y la razón. O sea, el logos es a lo que la razón humana está anclado. El logos es un fundamento metafísico superior, para llamarlo de alguna manera, un ente rector, y a partir de ahí hay una comprensión del mundo, de la vida, de la existencia. Pues no tenemos eso. El último logos que le quedaba a la cultura moderna era la religión, para llamarlo de alguna forma, porque era un fundamento superior, ¿verdad? Ya eso se lo volaron. Entonces, nos quedamos sin logos, lo único que tenemos es razón, que es lo que aquella frase que decía el filósofo Primo Levi, que decía, si existe Auschwitz, no existe Dios, ¿verdad? En aquella época el filósofo reflexionaba eso, decía, bueno, si existe Auschwitz, no existe Dios. O sea, eso fue a lo que redujeron o lo que redujo la razón moderna a las cosas.
O sea, ¿cómo la razón moderna fue capaz de llegar a crear algo como los campos de concentración? Ah, ¿por qué? Porque no hay un logos, no hay un fundamento real detrás de eso. Lo único que hay son cálculos. Es razón instrumental, diría Max Horkheimer de la Escuela de Frankfurt. Y con el triunfo del liberalismo como filosofía política y económica dominante del nuevo totalitarismo planetario, el individuo pasó a ser el único sujeto político válido, ¿verdad? El cual debe librarse de todo hasta la última instancia. ¿Cuál es el último vínculo colectivo? La humanidad misma. ¿Se acuerda? Hannah Arendt decía individuo, familia, comunidad, sociedad, Estado, humanidad. Bueno, han ido liberando al individuo de cada una de esas y el último gran colectivo de que lo quieren liberar es el de la humanidad. Y entonces ahora la moda es que muchos artistas postmodernos se implantan cosas en el cuerpo para parecerse a otras cosas que no sean humanos. Entonces, hay un artista que es español, creo, que se puso unos sensores aquí en el cerebro. Ya voy a dejar de compartir para que nos veamos. Hay un artista ahí español que se llama Manuel de Aguas o algo así, que se puso aquí en la cabeza dos sensores con unos dispositivos así que parecen orejas, que son sensores de temperatura y que yo no sé qué, entonces que lo hacen a él, en verdad, sentir la temperatura, los cambios atmosféricos, en fin, porque él dice que él no se siente humano. O sea, el colectivo de la humanidad, él quiere salirse, o sea, él quiere liberarse. ¿Verdad? Esa es esa idea de la libertad según mi voluntad y no hay nada por encima mío, yo soy Dios, en fin, o sea, ¿verdad? Pero esa es la tendencia y eso por supuesto ya yo no lo respeto, pero no lo comparto, ¿verdad? No es algo que me haga ni me ilusione. Pero bueno, voy a dejarlo por aquí, ya vean, ya tenemos tamaño un rato y quiero que conversemos si tienen alguna duda por ahí, con muchísimo gusto, doña Berta. Mauricio, muchísimas gracias. Don Enrique había alzado la mano, no sé si quiere, pero no tengo yo cómo abrirle el micrófono. Ah, bueno, yo se lo puedo abrir aquí tal vez. Déjeme ver, dice, Sí, porque él quería preguntar algo desde hace. ahí está. ¿Me oyen? Sí, Sí, señor. señor. Ah, ok, gracias. Mire, me devuelvo al tema del chip. Yo tengo el chip incorporado pues, en sentido figurado de que tengo que dudar y casi que negar mucha información que nos llega, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en específico, hace un tipillo se hablaba de que Bill Gates nos iba a poner un chip para no sé qué. Luego había otro científico ruso, que el nombre no lo puedo decir porque es muy complicado, y que también el tema del chip y que la. Y entonces pues, yo decía, no, es mentira, es una falsedad. Pero ahora que usted lo está diciendo y le deposito toda mi confianza en usted, tengo que creerle. El tema del chip es del de Elon Musk. Y entonces quisiera que me aclarara un poquitillo más y si hay pruebas o qué. ¿Cómo está esto? Sí, Gracias. claro, con todo gusto, Enrique. Sí, sí, es que se habla mucho también del tema. Voy a mostrarle aquí, regálenme un segundo, para mostrarle el tema. Ver, vamos a ver, aquí está. Vamos a ponerle una imagen, un segundito nada más, y le voy a dar compartir. Vamos a ver. Que esta computadora está un poquito lerda, pero ya vamos a ponerlo aquí. Yo Y le también. tengo un segundito, vamos a ver, aquí está, compartir otra vez. Entonces ustedes me dicen si lo ven, ven, vamos a ver, vamos a aceptar todo. Ok, ven esto, ve el titular. Este es el que yo le digo, el español. Y es un artista. Y tiene un montón de seguidores en Instagram y en Facebook y todo eso. Manuel de Aguas, el artista cyborg, o sea, ya no es una persona, es un cyborg, ¿verdad? Con aletas, que es una estación meteorológica móvil. Bueno, no estoy inventando, ¿verdad? Y él canta y bueno, creo que hasta es como ¿cómo le digo? No sé si es bisexual o transexual también. No, yo no entiendo mucho de eso,
¿verdad? Pero también anda un poco en eso. Pero ve, y véalo aquí arriba que dice tendencias, ¿verdad? Hay otra que es, creo que es alemana, que se puso en las plantas de los pies unos sensores que le permiten detectar temblores y terremotos. Y ella pues también es artista y hace presentaciones, pero este muchacho es una realidad, ¿verdad? ¿Verdad que no es mentira? Ahí viene. Vea, y vea cómo lo venden los medios. La capacidad de la exploración humana no tiene límite y la búsqueda de respuestas más allá de lo establecido como ordinario y universal, o sea, otra vez, el cuestionamiento a los metarrelatos y a las narrativas, lo que estábamos hablando, ¿se acuerdan? Vean, aquí está. ¿Ya? Un joven que nació en 1996 para quienes las capacidades intrínsecas del ser humano no resultan suficientes. Otra vez, ¿verdad? Ya no es suficiente con ser humano, o sea, no sabemos ni qué somos. Desde que nacimos hace 20.000, 200.000 años, estamos buscando a ver qué somos realmente, pero ya estas nuevas generaciones encontraron qué somos y no les gusta, entonces quieren ir más allá de lo humano. Así de sabias son más sabias que Platón, ¿verdad? Son más sabias que Platón. Entonces, ve, es el primer cyborg legalmente reconocido en el mundo. Esta otra, Moon Rivas, es la mujer que yo les digo que se puso, que es la primera mujer cyborg, que esta mujer se puso en las plantas de los pies unos chips ahí para detectar terremotos y esas vainas. Y yo no sé, seguro es que quiere salvar a la humanidad como Batman. Pero ven que aquí está, o sea, ustedes pueden buscar la información. Vea, hay un movimiento de transespecies, de gente que no se siente humano, que no se siente cómodo siendo humano. Vean, aquí está el muchacho. Esas son las antenas con las que detecta el clima. Entonces ya él sabe si va a llover o no va a llover. Deberían, ¿verdad? Deberían de llevarlo a los medios, a las noticias. Por supuesto, detrás de esto puede haber una argumentación filosófica, política, lo que usted quiera. O sea, todo esto es justificable desde la razón. Pero, bueno, es parte de lo que estamos hablando nosotros, ¿verdad? En ese sentido. Aquí voy a poner otra vez el chip de Elon Musk. ¿Le urge? Sí. Vamos a ponerlo un segundo. Vea, aquí está. Este es el del tema de Elon Musk. Vea, ¿cómo funciona Telepathy, el chip cerebral que Elon Musk asegura que se implantó en un humano y qué duda genera? O sea, ya hay todo un tema ético detrás de esto, pero ya estamos en eso. Y ven que esto es de la BBC, ¿verdad? Tampoco es que se puede confiar 100%, pero es un hecho real, ¿verdad? Es un hecho real. Y ahí está, y vea la pregunta. ¿Se acerca el día en que los humanos controlen las computadoras con su mente? Entonces, hay un proyecto que va en esa dirección. O sea, esto es completamente real. Hay un proyecto ya. Y estas son las élites. Ni siquiera son los políticos. Los políticos son las marionetas de esas élites. Pues los políticos no tienen ni las empresas ni la plata para hacer eso. Eso lo hacen empresas privadas que tienen otros intereses con la humanidad. Que por cierto no es que la humanidad viva mejor, como dicen. ¿Ah? Eso es mentira. No hay que ser ingenuos. ¿Ves? Pero ahí está todo eso, ¿eh? Aquí está la noticia. Elon Musk anuncia el primer implante de un chip de su compañía en el cerebro de un humano. Aquí está. Entonces, como les digo, eso es parte de lo que tenemos hoy en la condición humana. Yo, pues, lo contrasto mucho y reflexiono sobre eso, porque realmente no entiendo. Bueno, uno sabe por dónde van, pero a las nuevas generaciones que no leen, que no investigan, que no conocen estos libros, pues ellos ven eso y dicen, uy, qué chiva ponerme ahí una antena para ver si va a llover o no. Pero bueno, en su parte, este es el otro libro que yo les comentaba, que me acaba de llegar. Es del francés, es un pensador, creo que es un pensador católico muy interesante que se llama Emmanuel Tot, y este libro se llama La derrota de Occidente. Un librazo. Yo creo que es de los pensadores más lúcidos que hay actualmente y valientes en Europa, porque para cuestionar a Occidente y hablar claramente sobre lo que está sucediendo en el tema de Ucrania y todo eso,
son pocos, pero él narra por ahí un poco la situación. El nihilismo de Occidente, ¿verdad? La pérdida de todo principio, de todo valor, hace que ya la condición humana ahí se desintegre. Habrá que pensar qué viene después, pero de ahí yo creo que la resistencia no estará en Occidente, ¿verdad? Yo creo que la resistencia va saliendo allá por Asia, y saldrá por allá. Pero bueno, más o menos un poco, no sé si don Enrique por ahí se responde un poco de la pregunta. No sé si algún otro tiene alguna. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No, Mauricio, yo tengo una inquietud y es, ¿qué nos espera de esta posmodernidad que yo hasta cierto punto siento que más que libertad nos está llevando en algunos casos a libertinaje? Claro, no, totalmente. O sea, es que ese es el punto, ¿verdad? Ese concepto de libertad De, está manoseado. de lo que yo creo que es la humanidad o dentro de lo que fueron mis enseñanzas y mis conceptos, cambiar eso, que ya no, el ser humano no es ser humano, sino que quiero ser un perro, un gato, un tractor. Exactamente. Lógica tiene eso. O sea, tal vez yo soy la que estoy equivocada, no sé, o no calzo dentro de esa posmodernidad. Yo tampoco. O sea, yo tampoco ni me interesa calzar, ¿verdad? Es que yo creo que ahí es donde ya el sentido de lo humano se acaba. O sea, es el fin de la humanidad en ese sentido, ¿verdad? En ese sentido figurado. Es el fin de la humanidad, es el fin de lo humano, Y nos ¿verdad? vamos a volver maquinitas. Nos quieren volver máquinas, nos quieren volver máquinas, porque cada vez pensamos menos. Aquí en el chat me decían que se hablaba del tema de la deconstrucción, que si eso era por el tema de la posmodernidad, más bien de la neomodernidad. Sí, sí, claro, es que digamos, la posmodernidad cuestiona todos los conceptos de la modernidad y las verdades de la modernidad, pero no nos genera una base distinta a partir de la cual podamos construir. Lo único que hace es deconstruir, ¿verdad? Mm. Yo puedo criticar, pero proponer algo, un proyecto alternativo o algo. Pero si yo nada más critico, está bien, porque lo veo claro, etcétera, etcétera, pero no tengo capacidad de proponer otra cosa. Entonces nada más destruimos y destruimos, pero no ayudamos a crear. Y yo creo que ahora para crear algo necesitamos también recurrir a nuestras raíces, a lo que nos han dicho que ya se votó, que ya no sirve, que Dios no existe. Y yo creo que ahí hay cosas positivas que debemos recuperar porque con raíces podemos construir una hoja de ruta clara. Pero si no tenemos raíces ni un objetivo estratégico superior, no puede haber hoja de ruta y es más fácil que nos digan todo lo que tenemos que hacer, creer, pensar y decir. O que la humanidad o nosotros como seres humanos ya no somos suficientes, ni tenemos la capacidad suficiente, sino tenemos que transformarnos. Eso es lo que nos quieren decir. Yo pienso que sí tenemos la total capacidad, porque si hemos llegado aquí y creado todo lo que tenemos, porque seguimos siendo capaces, ¿verdad? O sea, los que crearon la inteligencia artificial fuimos nosotros. Ella no se creó sola, ¿verdad? Entonces, ahí está el tema. Me pregunta por aquí doña Regina que si la posmodernidad es inherente a Occidente. Yo creo que sí, nace en Occidente, ¿verdad? Nace en Occidente como un movimiento contracultural y demás desbocado que se salió de todo orden, pero además que fue utilizado, yo sí creo en esto, que fue como analista de inteligencia, fue utilizado por los aparatos de inteligencia de Occidente para conducir a las masas hacia estas cosas, especialmente a los jóvenes, y evitar que se convirtieran en comunistas y que quisieran hacer la revolución. O sea, era mejor hacer los hippies que fumaran marihuana y escucharan música rock a que no se hicieran comunistas y quisieran hacer una revolución para transformar la realidad. Entonces, yo creo que ahí en los 60 hubo todo un tema entre libertad de pensamiento, libertad sexual, libertad de lo que sea, ¿verdad? Y distanciamiento con el bloque del este, que acuérdense que estamos en contexto de Guerra Fría y todo lo que ya sabemos. Ya la historia la conocemos.
Entonces yo creo que también ahí ha incidido un poco eso. Entonces, si esa posmodernidad de alguna u otra manera fue impulsada también con un interés de carácter geopolítico, que no lo podemos dejar de lado. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo creo que ha sido una tarde muy ilustrativa y nos has dejado que pensar situaciones que realmente nos afectan a todos y van a afectar el futuro de nuestros hijos y nietos. Y claramente estamos viviendo una época difícil. Yo creo que todas las épocas en su momento han sido difíciles, pero ahora de ver qué es lo que estamos legándole y recibiendo para el futuro. Mauricio, muy agradecidos de que hayas dado de tu tiempo para nosotros. Una vez más nos has dejado pensativos, preocupados y motivados a estudiar un poco más, a ver qué va a pasar con la humanidad y qué va a pasar con todos nosotros. Muchísimas gracias.